Nosotros el día domingo pasado empezamos una nueva serie de predicación que la hemos llamado La Iglesia del Dios Vivo. Y esta es una serie que tiene que ver con el tema de la eclesiología. Y en la semana pasada vimos lo que es la iglesia en sí, qué es lo que hace, por quienes está conformada. Porque hay personas que a veces llegan a la iglesia y piensan que solamente es ir a la iglesia, sentarse y regresar hasta el próximo domingo. Y así lo hacen por años. Y vienen solamente de domingo a domingo. Pero el cristiano, el que es parte del cuerpo de Cristo, sobre todo el que es miembro de una iglesia local, es una persona que está involucrada con los hermanos de esa iglesia local. Es alguien que es parte de la visión y la misión que tiene toda iglesia local. Y el día de hoy yo quiero ver un tema que le hemos titulado Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Cuando alguien va a una iglesia y decide quedarse en esa iglesia porque esa iglesia es conforme a la Biblia y tú entiendes que ahí se está el liderazgo esforzando por agradar a Dios y decides quedarte allí, bueno, el próximo paso de un cristiano genuino es esforzarse por ser miembro de esa iglesia. Quiero que vayan conmigo a Romanos 12, del 3 al 6, y vamos a leer la escritura donde vamos a tomar este texto como plataforma para la predicación del día de hoy, y sobre todo nos vamos a centrar en el versículo 4, 5 y 6. Vamos a ir a Romanos 12, del 3 al 6, y vamos a hacer hincapié en los versículos 4 al 6. Leemos desde el 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Hoy yo me propongo que nosotros veamos lo que significa ser un creyente en el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, según la Biblia, es la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? Todo cristiano debería de preguntarse eso. Cuando tú eres parte de una iglesia, ¿cuál es tu función dentro de ese cuerpo? ¿A qué te ha llamado el Señor dentro de esa iglesia local? En el libro de Romanos, en los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo nos habla sobre el evangelio. Allí nos dice que somos grandes pecadores, que somos perversos, que somos malos, que estamos separados de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros. Pero Dios, en su infinito amor, también nos describe que envió a su Hijo para que Cristo recibiera la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Ahora, en el versículo 1, o el capítulo 12, del 1 en adelante, él empieza a describir lo que es ser un creyente que forma parte de una iglesia. Todo cristiano que llega a formar parte de una iglesia, aquí lo describe Dios en su palabra. Y yo quiero resumir este mensaje en tres partes o en tres formas. Vamos a ver tres títulos en esta hora. Y lo primero que quiero que veamos es que la unidad del cuerpo de Cristo es creada en Jesucristo. Dice el versículo 4 y 5 de Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros
los unos de los otros. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a un grupo de hermanos que pertenecen a una iglesia local, que es la iglesia que estaba ubicada en Roma. Él está escribiendo esta carta a una iglesia en particular. Y cuando él se refiere a la iglesia, cuando Pablo describe la iglesia, siempre lo hace en dos direcciones. Él habla acerca de la iglesia universal en algunas ocasiones. La iglesia universal es aquella en la cual o a la cual pertenece todo creyente en Cristo que haya vivido en cualquier lugar del planeta Tierra. Es la iglesia universal, algunos teólogos le llaman el cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo habla en Efesios 1, 22 y 23, él dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí Pablo está hablando acerca de la iglesia universal, que Dios puso a su Hijo Jesucristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o está sobre la iglesia. Pero también él muchas veces habla y se refiere a la iglesia local. Dice 1 Corintios 12, 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Esta es una iglesia local. La iglesia local es un grupo de creyentes que han sido bautizados y que forman parte de una membresía o están comprometidos con la iglesia local. Pero hay algo que me llama la atención en el versículo 5 que hemos leído de Romanos 12. Dice, así nosotros que somos muchos, dice él, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Esta unidad entretejida entre los miembros en un solo cuerpo es creada y realizada por Jesucristo o en Jesucristo. Es decir, si cualquier creyente, cualquier hombre tiene una buena relación con Cristo, va a tener una buena relación con los demás. Si yo soy hermano de Cristo y tú eres hermana de Cristo, entonces tú eres mi hermana. Y al crear Cristo relaciones consigo mismo, al atraer gente de diferentes lugares, naciones y raza, al atraerlos hacia Él, Cristo está creando relaciones en el cuerpo de la iglesia local y también en el cuerpo de la iglesia universal. Mira, querido hermano y hermana, cuando tú confías en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como el tesoro de tu vida, poniendo tu esperanza en Él, de ahí en adelante, todo lo que Cristo es y pueda compartir contigo, te lo va a compartir. Si tú has puesto tu esperanza en Él, si has confiado en Él, si Él te ha redimido, si Él te ha realmente salvado, todo lo que Cristo es y todo lo que Él pueda compartir contigo, Él lo va a compartir contigo. Solo hay una cosa que no puede compartir con nosotros, y esa es su divinidad. Sus atributos que definen a Dios como lo que Él es, como Dios. Por ejemplo, Él no va a compartir con nosotros su omnipotencia.
Él no va a compartir con nosotros su omnisciencia. Él no va a compartir con nosotros su eternidad, porque esos atributos describen a Dios por lo que Él es. Él es Dios. Pero de ahí todo lo que Cristo es, todo lo que Él tiene, lo va a compartir contigo. O sea que el hecho de que Dios ha salvado a unos y los ha puesto en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, siendo Él la cabeza, trae beneficios. Beneficios que de Él recibimos. ¿Y cuáles son esos beneficios? Solamente voy a mencionar algunos. Recibimos la gracia de Dios en Cristo. Somos una nueva creación en Cristo. Nuestra redención está en Cristo. Estamos unidos en la vida y en la muerte con Cristo. Tenemos vida eterna en Cristo. No tenemos condenación en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo. Dios suple todas nuestras necesidades en Cristo. Somos justificados en Cristo. Seremos presentados a Dios perfectos en Cristo. Mi hermano, la gracia de Dios nos ha sido dada a nosotros en Cristo. Ahora, saber esto no solamente debe llenarnos de admiración, no solamente debe llenarnos de gratitud, sino que debería movernos a que lo amemos más al Señor. Lo amemos más. En Romanos 12:3 dice la Escritura: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Este pasaje, que es el que antecede al texto que hemos tomado como plataforma para nuestro sermón el día de hoy, tiene una nota de humildad. El apóstol Pablo sabía lo que él era antes. Ahora él sabe lo que es en Cristo, quién es en Cristo. Y él dice con toda claridad que no pensemos en nosotros mismos más allá de lo que debemos de pensar. Que pensemos con buen juicio, con cordura, con sensatez. La confianza de este hombre, el apóstol Pablo, estaba puesta en el dueño de todo, en el Rey omnipotente, en el Dios glorioso. Y él lo afirma vez tras vez, vez tras vez. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 21 al 23, él dice lo siguiente, dice: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Ahí vemos el amor de Dios en Cristo compartiendo con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo. Lo presente, lo porvenir, la vida, todo lo que Él desea compartir con nosotros. Y es a este mismo cuerpo de creyentes que Pablo les dice en Romanos 8, 16 al 17, un poco antes del texto que estamos leyendo, les dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Qué bueno esto, ¿eh? No solamente que somos hijos, sino también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mi hermano, mi hermana,
Si tú eres alguien que ha sido redimido por Dios, que Dios te ha salvado, tú le perteneces a Él. Estás en Él. Y esa unión por la fe es la que nos confirma que todo lo que Él es, lo va a compartir contigo, a excepción de lo que ya dijimos. Y todo eso no ocurre estando separados. Todo eso no ocurre estando caminando en la vida como cristiano de manera aislada o individual. No, así no funciona eso. Dice el pasaje que hemos leído, el versículo 5, así nosotros que somos muchos, dice él, somos un cuerpo en Cristo, uno. Eso quiere decir que esos redimidos ahora están juntos. Esos justificados ahora están juntos. Aquellos que han sido perdonados están juntos. Aquellos que han sido creados de nuevo están juntos. Aquellos que hemos sido amados por el Señor estamos juntos. Aquellos que hemos sido perfeccionados, que estamos siendo perfeccionados en Cristo, seguimos juntos, viviendo juntos para siempre. Son esos creyentes en Cristo que como un solo cuerpo adoramos al Señor juntos. Esto no es de manera individual. Esto no es de manera aislada. Esto no es cada uno por aquí, el otro por allá. No. Hay un cuerpo local, hay una iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Y toda esta gloriosa unidad es creada en Cristo y para su gloria. Por lo tanto, querido amigo, nunca minimices a la iglesia. A Dios le costó la vida de su propio hijo, de su único hijo. No la minimices. No tengas en poco a la iglesia. Porque la iglesia para Dios, a los ojos de Él, es muy valiosa. Y nosotros tenemos que ver a la iglesia como Dios la ve, con valor. Así que ya hemos hablado del cuerpo, de ese conglomerado, de ese grupo de creyentes, pero ahora quiero hablar de la individualidad que también menciona la Escritura. Mi segundo punto tiene que ver con la individualidad que también es valorada en Cristo, también es valorada por Cristo. Dice el versículo número 5, así nosotros, plural, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y oiga esto, e individualmente miembros los unos de los otros, individualmente. Esos que son amados y vistos como un solo cuerpo, ahora son considerados por Dios de manera individual. Del nosotros que habla el apóstol pasa al individuo. Del cuerpo pasa a la persona en particular. Y ya hemos dicho que los individuos son los que forman parte del cuerpo de Cristo, los que conforman la iglesia, y que estamos unidos a Cristo, y que es por medio de Cristo que estamos unidos los unos a los otros. Entonces, me pregunto si es importante solamente el cuerpo, ese grupo colectivo. No. También Dios considera a cada individuo en particular. No solamente es el conglomerado, no solamente es el cuerpo,
Dios considera a cada persona, a cada creyente de manera individual. Dice el versículo 6 al 8 del mismo capítulo 12 de Romanos: pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Dice la Escritura que Dios nos ha dado dones, que nos ha dado talentos, habilidades. La pregunta es: ¿a quiénes han sido dadas esas virtudes o dones para servir? Al individuo en particular, al creyente en particular, a las personas, a los hermanos, a las hermanas. Cada hermano, cada hermana en la iglesia tiene un don dado por Dios para que ese don sea puesto al servicio de la iglesia y de su pueblo. Cada creyente. Unos aconsejan, otros animan, otros exhortan, otros predican, otros sirven, otros ponen sus talentos al servicio. Pero cada creyente tiene un don que Dios le ha dado. Y Pablo hace aquí un énfasis doble. En este pasaje él menciona el cuerpo de Cristo y también se dirige a las personas de manera individual. Y nuestra verdadera individualidad, tus dones, se descubren cuando tú eres parte del cuerpo. Si tú no eres parte del cuerpo, sí, nos visita, viene de este domingo, viene de vez en cuando, es dominguero, es dominguera. Cuando tú eres parte del cuerpo y tienes comunión con la iglesia, es que tus dones salen a relucir y son notorios para el servicio de Cristo y de su iglesia. Y los dones que Dios regala a sus hijos, ¿sabes dónde funcionan? Dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Dice el versículo 5, e individualmente miembros los unos de los otros. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es, cuando dice miembros los unos de los otros, lo que él dice: yo soy tu ojo, o yo puedo ser tu oído, o puedo ser tu mano, o puedo ser tu pie. Y tú también puedes ser mi ojo, puedes ser mi oído, tú puedes ser mi mano, puedes ser mi pie. En otras palabras, lo que él dice es: cada individuo es parte de los otros individuos en el cuerpo. Y lo asombroso es que tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y ambos somos partes del mismo cuerpo. Del mismo cuerpo. Yo soy tu hermano, soy parte de este cuerpo. Y cuando nosotros nos servimos unos a otros confiando en Cristo, es que nuestra individualidad pasa a ser conocida y aún reconocida. Y eso es lo que hacen las manos, lo que hacen los pies, lo que hacen los ojos, lo que hacen los oídos en nuestro cuerpo. Hay una figura de la imagen corporal que Pablo utiliza. Y por un lado está el hígado, están los riñones, están los pulmones, están los ojos, están los pies, están las manos. Pero todos esos órganos forman parte del mismo cuerpo.
Y ocurre que me pica la cabeza y yo es que tengo que usar mis dedos. Así es como funciona el cuerpo. Y así es como tiene que funcionar la iglesia. Si tú no estás poniendo tus dones en operación en la iglesia, es porque tal vez estás alejado de la iglesia. Puede ser que existas y vengas, pero estás alejado del cuerpo. Porque cada miembro del cuerpo, cada creyente que forma parte de ese cuerpo, es alguien que está sirviendo dentro de ese mismo cuerpo. Los miembros sirven. Por eso es que Dios ha dado dones. Dios valora lo colectivo, lo grupal. Dios valora lo corporativo, pero también lo individual. Dios valora a cada individuo en particular. El uso que le das a los dones que el Señor te ha dado. ¿Para qué soy yo útil en el cuerpo? Pastor, cuente conmigo, ¿en qué puedo servir? Por eso nosotros vivimos en relación con los demás, para servirles. Y estamos también en este cuerpo siendo servidos por nuestros hermanos. Esta semana hubo una situación muy particular con una persona que asiste a la iglesia. Ella es minusválida, viene en silla de ruedas y no tiene quien vea por ella, no tiene un sustento que la puedan ayudar. Y estuvo muy enferma, no tenía dónde acudir. Y recibimos el reporte de uno de nuestros hermanos que fue a visitarla, ayudó con alimentos, le ayudó con medicina. Eso es lo que hace el miembro de un cuerpo. No es indiferente, no es aislado. Tú nunca has visto una mano caminar solita por ahí, ¿no es cierto? La mano está pegada a un cuerpo. La mano es parte de un cuerpo. Y la mano sirve a este cuerpo. Así somos los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Esto me lleva a mi tercer punto. Y el tercer punto es que la gracia de Dios sostiene todo ministerio o todo servicio en Cristo. Dice el versículo número 6 de Romanos 12. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Tú tienes un don? ¿Tienes alguna habilidad que Dios te dio? Bueno, reconoce que fue Él quien te lo dio. No es que es tu naturaleza lo que tú eres en Dios. Es Dios que te ha dado esa habilidad, esa destreza, esa misericordia, ese amor, esa paciencia, esa tolerancia, esa capacidad para discernir. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Piensa de ti con cordura. Piensa de ti que Dios te ha dado lo que tienes. Lo que tienes en Dios, lo que Dios ha hecho de ti, lo que te ha dado es por gracia. No porque lo merecemos, es por gracia. En otras palabras, es un regalo. La gracia es ese regalo, ese don inmerecido que Dios nos da cuando merecemos justamente lo contrario. Eso es gracia. Lo que Dios te ha dado es por gracia, es un regalo. Y por eso es que si Dios te ha dado un don, tienes que saber que eso lo vas a descubrir cuando tú empieces a amar a la iglesia, pero de manera práctica. De manera práctica. Cuando muestres una preocupación seria y real
por el hermano, por la hermana que está en una situación, cuando te involucres. A veces yo me pongo a pensar en ese texto que dice el Señor Jesucristo, que será en los tiempos antes del fin. Dice él que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces como que vivimos la vida cristiana sin misericordia, sin ponernos en los zapatos del otro. Y cada cual como tirante, como distante. Eso no es cristianismo. Dios habla y se refiere al cuerpo, pero Dios habla también al creyente de manera individual. Para finalizar, quiero traer dos aplicaciones. La primera tiene que ver con nuestras relaciones dentro de la iglesia. Indistintamente qué apellido tengas, cuál sea el color de tus ojos, dónde vivas, qué preparación académica tú tengas, dónde hayas nacido o cuánto ganes, entre los miembros del cuerpo de Cristo debe haber armonía, hermandad y amistad. Eso es lo que debe haber dentro del cuerpo de Cristo. No es tan importante tu abolengo en el cuerpo de Cristo. Tenemos que a veces centrarnos a meditar en lo que la Escritura dice para entender esta parte. Dice Efesios 3:6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Imagínate, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia en Éfeso donde habían judíos y también habían gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos. Dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El cuerpo de Cristo incluye a todo ser rescatado por Dios en Jesucristo en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del mundo. Ahora, imagínate para la mente judía que ellos tenían a los gentiles como perros. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, eran despreciados por ellos. Ellos eran muy nacionalistas. Y ahora ellos oyen decir por una carta apostólica, los gentiles igual que ustedes, también son hijos de Dios. Son coherederos igual que ustedes con Cristo. Los gentiles también tienen salvación. Para ellos era una raza despreciada. Pero ellos ahora entendían que esos gentiles eran amados por Dios. Así como Dios nos ha amado a nosotros. Mi segunda aplicación es que si eres miembro de una iglesia, de cualquier iglesia, ahí en esa iglesia los pastores deben ayudarte a descubrir cuál es tu función en el cuerpo, cuál es tu don para servir a otros dentro de la iglesia. Son ellos los que tienen una mejor preparación, mayor discernimiento, mayor conocimiento de las Escrituras, los que te han visto caminar. Aquí yo veo a muchos caminar que entran y no saludan con nadie, no se hablan con nadie. Y los tengo bien checaditos. Pero igual los amo. En una iglesia son los pastores los que te van a ayudar a descubrir cuál es tu don, para que pongas ese don que Dios te ha dado en operación en el cuerpo de Cristo y puedas servir dentro de la iglesia. Recuerda que ser cristiano es
pertenecer a Jesucristo, es ser parte de su cuerpo. ¿Recuerdas el texto? E individualmente miembros los unos de los otros, en un mismo cuerpo. Es por eso que tenemos los GPS. Es por eso que nosotros tenemos los grupos pequeños para santificación. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos estamos conociendo, donde nos estamos sirviendo, donde participamos, donde oímos que el hermano tuvo un accidente, que el otro se enfermó, que el otro le dio COVID, que el otro tuvo esta situación. Ahí es donde nos enteramos. Ahí es donde participamos y nos reunimos porque nos importan los hermanos, porque nos importa la iglesia, porque estamos interesados en servirles, en ayudar. Porque cuando sirves a los hermanos, sirves a Cristo. Es por eso que tiene razón de ser para nosotros los GPS, los grupos pequeños para santificación. Cuando tú no eres parte ni siquiera de un grupo pequeño, de un GPS, y ni siquiera asistes, como que dice, no me interesan esas reuniones, no me interesan los que están allí. Pues debería interesarte si eres cristiano o eres cristiana. Debería interesarte. Es ahí, en esas reuniones, en esos grupos, donde hemos aprendido a servirnos con amor los unos a los otros. Así que ponga a un lado esa dureza y oye la voz de Dios y pon tu don en operación. Un pastor dijo lo siguiente: hay más por descubrir acerca de ti mismo en Cristo de lo que jamás soñaste. Y Cristo será cada vez más honrado por cada descubrimiento que tú hagas. Tal vez ni tú mismo has descubierto lo que tú puedes ser, el potencial que puedes ser en las manos de Cristo. No te has dado cuenta y estás involucrado en las cosas del mundo y eso para ti es todo. Bueno, está bien que trabajes. Pero mira, todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales y de Dios tienen repercusiones eternas. Y tú y yo hacemos bien en prestar oído y atender este hecho de saber que somos nosotros los creyentes individualmente miembros los unos de los otros y que todos pertenecemos a un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en esta iglesia local hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por eso que nosotros creemos en la membresía de la iglesia. Sabemos con quién contamos. Cuando alguien no ha dado ese paso, está bien, o sea, no quiere formar parte, no quiere pertenecer. Y no vamos a presionar ni empujar. Y lloro a Dios que tú no te seques ni te oxides en tu asiento, sin poner los dones que Dios te ha dado al servicio de Cristo y de su cuerpo. Es decir, al servicio de los hermanos y de la iglesia. Vamos a orar.